Y lo que para algunos sería una solución, para otros es un problema. Inversionistas de todo el mundo han puesto sus ojos en Brasil, una de las economías de mayor crecimiento del mundo. El gobierno estima que unos 35 mil millones de dólares llegaron al país en 2010. Pero este auge ha hecho que el valor del real aumente hasta en un 40% en el último año respecto del dólar. El gobierno ha debido ajustar su tasa de interés para evitar riesgos inflacionarios y quitarle presión al real. Y todo parece indicar que este tipo de estrategias continuarán. Brasil prepara una serie de nuevas medidas para evitar la apreciación de su moneda. La guerra de divisas, dice el ministro de Finanzas Guido Mantega, aún no termina. El real brasileño está en su máximo de 12 años frente al dólar, aunque esta semana sufrió un leve retroceso. Las economías más grandes han venido creciendo muy lentamente y las tasas de interés se han mantenido al mínimo, y eso ha puesto presión sobre economías de rápido crecimiento como Chile y Colombia, y por supuesto Brasil. Así es que los brasileños apelan por ahora a una tasa de interés referencial alta para evitar que la gente consuma y se endeude más, y para que deposite su dinero en el sistema financiero. Es un instrumento para frenar la inflación. Brasil atraviesa un auge en el consumo y en el crédito desde el año anterior. En 2010 el crédito creció un 22%. Este año se ha desacelerado, pero igual ha crecido a un ritmo del 15% en comparación con el año previo. 2010 fue un año de expansión para los brasileños. La economía creció en un 7,5% y para este año está previsto que crezca en el orden del 4%. José Velázquez, CNN. Bueno, la pregunta es, ¿son contraproducentes estas medidas? ¿Se viene una burbuja en la mayor economía de América Latina? Se lo vamos a preguntar a dos distinguidos invitados. Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, quien nos acompaña vía telefónica, y a Enrique Álvarez, de Idea Global, quien está en nuestro estudio desde Nueva York. Ambos bienvenidos. Enrico, empiezo contigo. ¿Tú estás de acuerdo con la tesis que existe una posible o potencial burbuja en Brasil? Pues creo de que hay que distinguir en qué sector estamos mirando la burbuja. Crédito, consumidor. Pienso de que en el sector de crédito en general hay la posibilidad de ciertas burbujas. Vamos al del consumidor. Evidentemente que el crédito está creciendo a un paso bastante acelerado y no desacelera a pesar de las medidas que ha dado el gobierno para tratar de retraer este crédito. Creo que hay cierta posibilidad ahí. Las tasas de crecimiento son como el 20% anual. Creo de que no puede sostener eso. Ahora, te haría mención a otro sector, que es el sector de crédito para residencias, es decir, para consumo hipotecario. Creo que ahí las tasas de 50% no son sostenibles y ahí hay más posibilidad de que puedas ver algún tipo de burbuja y el estalle de algún tipo de burbuja en Brasil. Interesante, Enrique, que menciones esto, y voy a incorporar a Juan Carlos Hidalgo porque para algunos analistas no es necesariamente en el sector inmobiliario, sino en el otorgamiento de crédito al consumidor en donde podría estar el riesgo de una burbuja. ¿Qué dice Juan Carlos Hidalgo sobre una burbuja en lo que es el otorgamiento de créditos al consumo o en el sector inmobiliario? Yo no creo que hay burbuja en este momento en Brasil. Yo creo que lo que estamos experimentando es simplemente una clase media que está creciendo y que por supuesto que está demandando más crédito, que es uno de los bienes y servicios que usualmente una clase media en crecimiento solicita. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es simplemente los esfuerzos de un gobierno por tratar de evitar el apreciamiento de su moneda, recurriendo a la compra masiva de dólares y por lo tanto a la impresión masiva de reales que están haciendo que la inflación se dispare en Brasil. Así que yo siento que la discusión debería centrarse en si las medidas que está tomando Brasil para evitar que el real se aprecie son adecuadas, o si más bien el Brasil debería permitir que el real se aprecie beneficiando a las clases consumidoras y por otra parte tomar medidas que hagan a la economía más competitiva y por lo tanto disminuyan los efectos que un real más caro tiene sobre ciertos sectores exportadores. Ahora, Juan Carlos, ¿a ti no te asustaría que cuando tú ves, por ejemplo, el servicio de la deuda que pagan los consumidores en comparación a su ingreso disponible es casi un 28%, que cuando lo comparas con Estados Unidos es un 16% y nosotros acá estamos endeudados? Estamos bajando la deuda. ¿Eso no es un signo de preocupación para ti? Bueno, por supuesto que ciertos indicadores pueden levantar luces de alerta. Lo que yo estoy diciendo es que cuando vos tenés una clase media que está en aumento, como es el caso de Brasil, es de esperarse que recurra al crédito para consumir más, para abrir negocios, para comprar casas, etcétera, etcétera.
Yo creo que las señales de alerta de Brasil no parten porque la clase media esté consumiendo más crédito, sino por el hecho de que el Banco Central de Brasil esté recalentando la economía brasileña al evitar de que el real se aprecie y por otra parte generando una inflación que ya está por encima de las tasas, las metas de inflación del Banco Central brasileño. Ahora, Enrique, hablando sobre el mismo tema, hay quienes estiman que no es necesariamente ese 20 o 28% que señala Xavier, sino que incluso la clase media brasileña hoy día tiene una carga, lo que es el servicio de su deuda, que ya rompió ese 50% de su ingreso disponible. Y aquí de lo que estamos hablando también es que no sabemos qué tipo de riesgos son estos deudores, porque no hay un buró que nos dé una historia crediticia de estas personas, porque en Brasil solamente cuando una persona cae en default hace historial crediticio. ¿Qué nos dices tú sobre esa calidad, ese riesgo percibido de un deudor? Yo creo de que no se puede negar que mientras más suba este ratio de endeudamiento, más peligroso es el escenario hacia adelante para la banca brasilera y para todos los entes que han generado de alguna manera esta corrida hacia el sector del consumidor. Hay que mencionar de por sí que todas las políticas del gobierno fueron altamente estimulativas después de la crisis crediticia en Estados Unidos, tratando de promover este sector. Ahora, pienso de que el consumidor brasilero de largo plazo siempre ha estado acostumbrado a tasas altas de interés y de alguna manera a una creciente carga crediticia. Simplemente la disponibilidad de mayor crédito ha hecho de que indudablemente estos indicadores lleguen a niveles que son extremadamente preocupantes. De eso los tildaría, y te diría que aquí el elemento detonante va a ser si tuviéramos en algún momento la obligación de restringir aún más el crédito y de subir aún más las tasas de interés. El Selic, que es la tasa base del Banco Central, está en 12,25%. Sí. No prevemos que va a ir más allá del 12,5% en este año, pero si hubiera algún otro tipo de exabrupto en la inflación, lo cual no está dentro de las perspectivas del mercado, pues ahí creo de que podríamos ver mayor presión sobre el consumidor. Ahora, Juan Carlos, una de las otras críticas que se le hace al gobierno de Brasil es el exceso de gasto fiscal, como Enrique dice. O sea, hay una realidad que el gobierno brasilero por muchos años ha estado inyectando más dinero, ha estado empleando más gente, ha estado incrementando el salario mínimo y de alguna forma eso está creando presión inflacionaria. Pero ahora te pregunto yo, ¿qué hace el Banco Central? Si según las políticas monetarias bueno, si tú tienes una inflación, tú tienes que subir la tasa de interés. El problema es que al subir la tasa de interés, eso está haciendo que más gente ponga dinero en la economía brasilera porque le pagan más. ¿Qué otra opción tiene entonces la banca central brasilera para pelear? Exactamente. El Banco Central se encuentra en este momento en un círculo vicioso. La reacción natural ante un aumento de la inflación es aumentar las tasas de interés, que están en este momento en el 12,25%, uno de los más altos dentro de los países en desarrollo. Pero eso al mismo tiempo hace que llevar dólares a la economía brasileña sea más atractivo y por lo tanto genera presión sobre el Banco Central para seguir comprando dólares y imprimiendo reales, y lo cual a su vez incrementa la inflación. Entonces es un círculo delicioso que el Banco Central por sí mismo no lo puede romper. Aquí la alternativa es el tema del tamaño del gasto, el gasto público en Brasil. El gasto público, cuando vos tomás el gasto federal y los gobiernos estatales y municipales, está por arriba del 40% del Producto Interno Bruto. Es muy alto para un país en desarrollo como Brasil. Es por eso que la presidenta Dilma Rousseff a principios de año anunció recortes de gasto en el orden de los 50.000 millones de reales, que aún así son insuficientes, incluso tomando en cuenta esos gastos, esos recortes de gasto. El gasto nominal del gobierno brasileño es 13% mayor este año que el año pasado. Yo creo que se necesita un bisturí aún más fuerte al gasto público, de tal forma que de esa manera se puedan reducir las tasas de interés y así por lo menos se desincentive la entrada de dólares a la economía brasileña. Enrique, una última pregunta que tiene que ver nuevamente con el perfil de los deudores hoy día y la tasa de ahorro de Brasil. ¿Cuánto ha crecido o decrecido en los últimos años? ¿Y está haciendo las cosas bien el Banco Central para cerrar? La tasa, digamos, oficial de Brasil hay que verla en la perspectiva de lo que fue la crisis crediticia. Posterior a la crisis crediticia, esa tasa cayó hasta el 8,75% y desde entonces ha estado incrementándose según han ido los indicios de inflación. Ahora, se ha hecho un trabajo eficiente el Banco Central de Brasil. Creo que midiendo las expectativas del mercado de inflación a futuro, el Banco Central ha sido bastante proactivo en tratar de adelantarse y recortar expectativas.
lo cual significa de que ha apretado cuando ha sido necesario la tasa y obviamente fue muy proactivo durante la crisis crediticia, bajando la tasa en forma abrupta. El problema que le veo hacia adelante es que hay una preferencia del gobierno de tratar de bajar tasas de interés cuando todavía tienen un problema de inflación que no está realmente bajo control. Han bajado las expectativas, pero no está totalmente controlado e indudablemente tienen este factor crediticio de que es molesto en general para lo que es la porción de política monetaria. Esto pica y se extiende. Enrique Álvarez de Idea Global y Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Gracias por estar con nosotros.